Continuación de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a la turba, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen las obras de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan y os digan todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestras recompensas en los cielos. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 1 de noviembre, como ya les avisamos, celebramos esta misa de la fiesta de Todos los Santos. Misa que se celebraba ya en el siglo VII en Oriente y que en el siglo VIII pasó ya a celebrarse en Occidente, llegando a establecerse ya como fiesta por el Papa Gregorio VI, un poco más tarde como fiesta universal de toda la Iglesia. Y nos ha llegado hasta nosotros. Lamentablemente, en la mayoría de los países hispanos, que son lo que conocemos, esta fiesta ha pasado a segundo grado, si bien se mantiene en su grado de primera clase, pero ya no es más fiesta feriada para muchos países. De acá, Centroamérica, creo que también en El Salvador, todavía se conserva, pero ya otros países la han degradado en cuanto a su celebración. Así que aprovechemos nosotros todavía el tiempo que tenemos, como lo dice siempre el apóstol San Pablo, precisamente la epístola de la misa del domingo. Ahora que tenemos tiempo y que es el tiempo oportuno porque los días son malos, aprovechémoslo porque todavía tenemos esa facultad y ese privilegio de celebrar esta misa. Y bien, ¿qué celebramos entonces nosotros en este día? Tal vez sin saberlo, estamos celebrando a algún pariente cercano nuestro, porque es la fiesta que engloba a todos los santos. Y como dije ya, tiene una gran trayectoria en la Iglesia y ha sido establecida para no ser injustos con todos los justos que han muerto y que no podemos celebrarlo en el año litúrgico. Así entonces, la Iglesia reunió en este día a todas las almas bienaventuradas que están reinando con nuestro Señor en el cielo y celebrarla en este día. De manera que también, si tenemos suerte nosotros, un día estaremos festejados en este día. No porque ya necesitemos nosotros esa honra, sino para la mayor gloria de Dios. En toda fiesta que celebra la Iglesia, la honra principal va a nuestro Dios, porque nadie se salva sino por gracia divina, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la reparte, que la ha dado, que nos ha dado la salvación desde cero, y después, además de eso, nos ha repartido su mérito, su vigilancia, su asistencia.
Por lo que es importante que nosotros, que ahora estamos en el camino, también tengamos esa disponibilidad de recibir estas gracias constantes. ¿Y qué tendríamos? La pregunta que se impone, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para que estemos en esta celebración en el futuro después de nuestra muerte? La respuesta podría ser sencilla. Ahora, la realización, desde el punto de vista nuestro, tal vez no sea tan sencilla. Desde el punto de vista de Dios, sí. ¿Y qué es lo que tenemos entonces que hacer nosotros? Nada extraordinario. Nosotros tenemos un concepto, a veces errado, por eso ya en el siglo XVIII, el siglo XIX, el padre Faber decía que tenemos un concepto equivocado de los santos. Y a principios de este siglo también el padre Mateo Krailer, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, propagador de ella, también nos decía o nos dice que no le complacen las vidas de los santos que se escriben, no todas, pero muchas, porque ponen los santos inalcanzables. Es decir, los santos, la vida de los santos tiene para nosotros dos objetivos: admirar aquello que nosotros no podemos alcanzar, pero imitar todo lo que sea alcanzable, todo lo que esté a nuestro alcance. Y es tanto el padre Fabre como el padre Mateo decían, a veces los hagiógrafos de la vida de los santos ponen a los santos en un pedestal tan difícil que nosotros nos desanimamos, porque ponen que su vida desde la misma cuna en que de su nacimiento han tenido privilegios extraordinarios. Pueden ver a nuestro Señor, pueden hablar con nuestro Señor, pueden jugar con nuestro Señor, pueden hacer prodigios y milagros. Entonces, como nosotros a los 50, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70, no hemos tenido esa oportunidad, entonces estamos fuera de ese grupo. Entonces no vamos a ser santos. Y eso, más que animarnos, nos desanima. No. Pero no, los santos no son eso. Los santos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos. Es que voluntas vestra. Es que voluntas Dei, santificatio vestra, nuestra santificación. ¿Cómo vamos nosotros a lograr la santificación? ¿Haciendo cosas extraordinarias? Probablemente no, porque no todos podemos hacer cosas extraordinarias. Yo diría que tal vez todo lo contrario. Con el cumplimiento fiel de nuestros deberes de estados, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y ahí está la santidad. Por eso no tenemos que buscarla en cosas altisonantes, como quisiéramos, por supuesto. Si yo pudiera hacer milagros, que me traen un enfermo y con solo mirarlo ya lo sano, o con decir una palabra, o ponerle la mano sobre la cabeza, ya lo sano, sería maravilloso. Sin embargo, los santos que hicieron esto no consideraron eso como un privilegio personal, todo lo contrario. Muchos de ellos lo hacían y ni siquiera creían en lo que hacían, porque sabían que por parte de ellos no había ningún mérito, no había ninguna razón para hacerlo. Y es importante, y creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estos de hacer milagros, San Juan Bosco, el Padre Pío, todos los santos que conocemos que hacen milagros, son gracias que no le benefician a ellos, no los santifican, son las llamadas gracias gratis datas, que se dan en favor de los demás. Y porque un santo haga milagro, no por eso se santifica. Ese es un bien que va en favor de los otros. Nuestro Señor Jesucristo, que hizo muchos milagros, siempre que los hizo fue en favor de los que los escuchaban, de los oyentes, y para que quedara la posteridad para nosotros confirmar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
No era que se iba a santificar más, no necesitaba. Nuestro Señor Jesucristo no le cabía más santidad. No podía crecer en santidad nuestro Señor Jesucristo porque tenía la plenitud de la santidad. Al estar pleno no recibía más, pero hacía los milagros. Es decir, los milagros están siempre en orden al establecimiento, a robustecimientos, así se podría decir, de la Santa Madre Iglesia. De ahí pues, ¿qué es lo que nos hace crecer a nosotros? Tal vez las cosas que no se ven, tal vez las cosas que no suenan, las cosas que no dan like, que no dan views, como se dice hoy en día. Cuando yo como joven estudiante iba a la escuela y me preocupaba por lo que me enseñaban mis profesores y trataba de ponerlo en práctica, a veces era difícil, particularmente aquellas materias que cuestan un poco. Pero en cuanto que yo me esforzaba en cumplir con ese mi deber, yo estaba haciendo obra de alguna manera de santificación, porque era mi deber de Estado en ese momento. Cuando en cambio regresaba a la casa y tenía que ayudar a la mamá con la soya sucia o con traer agua del caño porque no teníamos agua corriente y toda esta cosa, no era algo que gustaba, no era algo que era escandaloso. Todos lo hacían, todos los que vivíamos en la aldea tenían que hacer lo mismo. Pero en el cumplimiento fiel de ese deber, yo me estaba engrosando en cuanto santo, en cuanto santidad, porque estaba cumpliendo con mi deber. Y así se puede considerar esto para ustedes, padres de familias, para ustedes jóvenes, que tienen ahora esa responsabilidad. Ahora para mí no es responsabilidad ir al colegio y aprender matemática. Si no aprendí, bueno, pobre de mí. Sí, pobre de aquello que yo le tenga que hacer cuentas y deudas. Pero a ustedes, jovencitos, ese es su deber de Estado y en eso se santificarán, en la medida en que tomen eso como su responsabilidad. Ustedes, madre de familia, como madre, como esposa, que también no es una tarea liviana, el de esposo tampoco, son difíciles, y por eso nosotros agarramos por el otro lado, porque lo vemos desde lejos. Pero ahí está nuestra santificación. Si yo soy comerciante, ¿en qué me voy a santificar? Comprando y vendiendo. Es muy probable que nos acusen de ladrón. Bueno, a ustedes los comerciantes, yo no lo soy. Pero de cuando en cuando vendemos algunas cosas, ¿no? Que se acuse de ladrón al comerciante, pero hace su deber. Está en un deber de sociedad, en un deber social. Si no hubieran comerciantes, hoy la sociedad sería muy cuesta arriba. Y ellos tienen que traer de lejos las mercaderías, las mercancías, y buscar lo que está de moda y lo que se compra y lo que la gente quiere comprar. Y eso cuesta sacrificio, y ese sacrificio hay que pagarlo. El orfebre, ¿cómo se llama? El sastre, la modista, que se esfuerzan en hacer bien sus cosas, están haciendo obra de santidad, de santificación. No piensen que solamente nos vamos a santificar rezando Padre Nuestros y credos. Un padre de familia que se pasa 6 de las 12 horas que tiene para trabajar rezando credos y Padre Nuestro, es muy probable que nuestro Señor le diga, como le dijo al publicano y al fariseo, aquel que no vino a la iglesia, pero que está dándole duro para llevar el pan de su familia a la mesa, y que no viene a la iglesia más que el domingo y un poquito que así, llegando casi al sermón y toda esta cosa, puede ser que baje más justificado que aquel que se pasa 6 horas aquí, pero se descuida de su familia. No solamente puede ser que tenga los bienes necesarios y no lo necesite, el cuidado, la atención. Ser padre de familia no es solamente llevar pan a la casa, la vigilancia de sus hijos. El cuidado de que sus hijos reciban la educación adecuada.
Si descuidamos eso, y vuelvo aquí a retomar lo que yo decía el domingo, como padre de familia, no estamos contribuyendo al reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Sus hijos deben conocer la verdad. Mientras que están pequeños y mientras que están bajo su régimen, no solamente deben conocerlas, también deben aprender las prácticas. Que somos duritos los muchachos cuando estamos en la adolescencia y que a veces los padres tiran la toalla. Es cierto, pero ahí está el galardón y yo diría que el título de padres de las familias, cuando logran vadear con el tempestuoso tiempo de la adolescencia de sus hijos y conducirlo por el buen camino. Porque es en este momento cuando los hijos se despiertan, se le van de la mano. Antes de esa edad, la mamá le dice, siéntate acá, y se sienta, el papá le dice, vete allá, y se va. Pero cuando llegan a la adolescencia, el papá le dice, no, tiene que estar aquí a tal hora. No, no voy a estar. Y llega una hora más tarde. Pero te dije que tenía que estar, sí, es que tuve que hacer otra cosa, estaba con mi amigo, qué sé yo qué. Ahí hay que saber manejar esa situación. Y ahí está la santidad de sus padres. Ese es el trabajo que tienen que hacer. El que lo descuida y dice, no, ya yo no puedo más con esto y lo voy a dejar a su libertad. ¿Estamos contribuyendo nosotros al reinado social de nuestro Señor Jesucristo? No, totalmente que no. Y el día que vayamos allí, nuestro Señor nos va a decir, te puse al frente de una familia, ¿y qué hiciste? Tírate la toalla. Es muy probable que todos nosotros, supóngase usted que mañana a ustedes le den la noticia, no, el padre Porfirio se fue, está en su casa y qué sé yo qué. Ah, qué traidor, qué sé yo qué. Es muy bueno juzgar al otro. ¿Y yo qué hago con lo que tengo a mi cargo, mi familia, mis hijos? Aquellos que dependen de mí, no solamente sus hijos, sus trabajadores. Así se construye la santidad. Así se llega a que este día se nos esté celebrando, se nos celebre en el futuro. Hoy todos los que celebramos, y algunos que ustedes tal vez no lo saben, pero que están muy cerca de ustedes, pueden ser parientes. No se necesita estar en los altares para pertenecer a esta fiesta. Basta con salvarse, con haber cumplido la voluntad de Dios. Es que voluntad de santificación vuestra, nos dice el apóstol San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Todo aquel que lo haya logrado está hoy gozando de lo que la Iglesia le está rindiendo como culto. De manera, pues, queridos fieles, que no pensemos que la santidad es algo lejos, está tan lejos de nosotros. Entre nosotros pueden haber santos, y muchos, tal vez mucho más de lo que nosotros pensamos, porque los santos no obedecen al juicio que nosotros tengamos de ellos, sino al juicio que Dios tiene de ellos. Es Dios el que santifica, es Dios el que da esas gracias. Así que yo les exhorto a que no busquen cosas extraordinarias, sino que cada quien en su momento trate de cumplir con su deber de Estado. Es el primer llamado a la santidad que nos hace nuestro Señor, a nosotros como católicos, como cristianos. Cada uno en su lugar, no descuidar el cumplimiento de ese deber de Estado, por más humilde que sea. Pensemos en la Sagrada Familia, que yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy acabado. San José, santo, santazo. La Santísima Virgen ni se diga. Y nuestro Señor Jesucristo ya no le cabía más. Pero ellos, ¿qué hacían de extraordinario? Alguien que me pueda decir, que escudriñe la Biblia y que me descubra hasta que nuestro Señor Jesucristo comenzó su vida pública. ¿Qué hubo de extraordinario en esta familia? Que no lo puede haber en las nuestras. ¿Qué hubo? La Santísima Virgen María, ¿cuántos milagros hizo? Que ustedes puedan decir que vienen de la Sagrada Escritura. Ni uno. El de la boda de Caná no lo hizo la Virgen María. Ella simplemente insistió a nuestro Señor. Pero ella no hizo milagros. Por ahí podrá aparecer una vidente, alguien que diga que sí, que la Virgen María miraba para aquel lado y ya de una vez salía el sol cuando estaba lloviendo. Puede ser, cualquier cosa de esas se pueden inventar. La Sagrada Escritura, ¿qué nos dice? Y la Iglesia, ¿qué nos dice? La Sagrada Familia en sí misma, ¿qué nos dice? San José, hombre justo, lo primero que pasa es que lo atormentan porque, bueno, hay una cuestión que no entiende,
en su novia. ¿Y qué pasa? Cualquiera de nosotros tiraba la toalla de una vez, no esperaba, no se ponía a elucubrar, no, esto evidentemente que ya, hasta aquí llegó. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, después de que San José y de que la Virgen María sabían todo lo que había pasado y lo que le habían dicho a Santa Isabel. ¿Cómo se da? En circunstancias en las que nosotros, estoy casi seguro que ninguno de ustedes, los que están aquí, han tenido que nacer en esas circunstancias. Pero después de eso, nace el Hijo de Dios, dueño de la promesa, y tiene que salir corriendo para un pueblo extranjero. Eran cosas extraordinarias para las Sagradas Familias. Es muy probable, a usted todavía tal vez no le ha pasado eso. Tal vez en muchos lugares, qué sé yo, en algunas aldeas ya han tenido que salir corriendo por las maras o por lo, qué sé yo, pero a la generalidad no le pasa. Es decir, que no eran extraordinarios, eran de la familia del pueblo. No había nada extraordinario en ellos. Entonces no busquemos nosotros estas cosas extraordinarias, esta ripompancia, esto que yo me pongo aquí, que me doblo el cuello, que después tengo que andarme sobando porque me dolió, porque tenía la cabeza así, para que me vean que estoy rezando y que soy piadoso. No. Hagamos lo que tengamos que hacer de manera simple y sencilla. Cuando vamos a rezar, saquemos nuestros rosarios lo más discreto que sea posible. Ahora, cuando tenemos la oportunidad y la ocasión de enseñar a los demás y de dar hacer una confesión pública, hagámoslo. No esperemos ocasiones extraordinarias, tal vez no se nos van a presentar nunca. Pero los ordinarios, hagámoslos. Y ya con eso nosotros nos vamos a ganar lo que es necesario para estar siendo festejado en este día de hoy. Queridos fieles, pidamos a Dios nuestro Señor, pidamos a la Santísima Virgen María que nos enseñen ellos en su gran sabiduría y en su gran manera de conducirnos a poder aprovechar todas las circunstancias que se nos presentan, grandes y pequeñas, para poder llegar a este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.